Era la mañana del 27 de mayo de 1942. Reinhard Tristan Eugen Heydrich, el protector interino del Reich de Bohemia y Moravia, viajaba por la capital checa ocupada en un coche descapotable, camino a una reunión con Hitler en Berlín. Al reducir la velocidad en una curva cerrada, los agentes de la resistencia checa atacaron. Abrieron fuego y lanzaron una granada, hiriendo gravemente a uno de los funcionarios de más alto rango y más temidos del régimen nazi. 8 días después, Heydrich falleció a causa de sus heridas, pero aunque la operación Antropoide logró acabar con su vida, no pudo borrar el legado que dejó. Un legado de cadáveres, fosas comunes, cámaras de gas y algunos de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. En la maquinaria del Holocausto, Heydrich fue un arquitecto. Su nombre está grabado en los anales de la atrocidad con letras escritas con sangre. Y para honrar su legado, Hitler renombró su plan como Operación Heydrich, el siniestro proyecto de exterminio de judíos europeos. A la sombra de Wannsee. La propia ideología nazi se basaba, entre otras cosas, en el odio hacia los judíos. Con el paso de los años, también se impusieron restricciones a estas personas. Pronto llegaron los campos de concentración y los asesinatos provisionales. Allá donde iban las botas nazis, el pueblo judío temía por su vida, y tenían toda la razón al pensar así. Para el verano de 1941, el Holocausto estaba en pleno apogeo en toda la Europa ocupada. Los Einsatzgruppen estaban justo detrás de la Wehrmacht, organizando fusilamientos masivos en Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Aún así, esto no fue suficiente para Himmler. Estas masacres no eran suficientes, y él y su grupo creían en una solución industrial, creada para exterminar a toda la población de una forma nueva y siniestra. Los discursos de Himmler durante este periodo, aunque codificados, dejaban poco margen a la malinterpretación. La cuestión judía, les dijo a sus subordinados, no se resolvería con medias tintas. En julio, Hermann Göring firmó una directiva dirigida a Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, para que elaborara un plan detallado para la llamada solución final de la cuestión judía. No se trataba de un documento único ni de una orden, sino de un proceso continuo. El primer campo de exterminio de Chelmno comenzó a funcionar a finales de 1941 utilizando furgones de gas. Allí comenzó la experimentación inicial con la cremación. Si bien las fosas comunes fueron el método de eliminación por defecto durante los primeros meses, la preocupación por el saneamiento, las enfermedades y, sobre todo, los futuros descubrimientos llevó a los planificadores a considerar alternativas. Ya a finales de 1941 se realizaron experimentos cerca de Chelmno para comprobar la viabilidad de la incineración de cadáveres en piras al aire libre. Estos experimentos evolucionarían posteriormente hacia la cremación sistemática de los cadáveres exhumados, pero Heydrich tenía una visión a mayor escala, una red de instalaciones de exterminio diseñadas con un único propósito: el asesinato a escala industrial. Hans Müller, exoficial de las SS, recordó posteriormente: «Teníamos claro que la solución no eran solo los fusilamientos masivos, que se estaban volviendo ineficientes. Necesitábamos hacerlo con mayor rapidez, eficiencia y el menor coste emocional posible para las tropas». Himmler, Göring y Heydrich estaban obsesionados con convertir esto en un proceso mecanizado. Los primeros bocetos de la operación datan de octubre de 1941, antes de la infame conferencia de Wannsee. Los 3 principales centros de exterminio de la operación, Belzec, Sobibor y Treblinka, no se concibieron como campos de trabajo ni lugares de detención, sino como fábricas de la muerte. Aún así, debía ser completamente secreta. Poco después se celebró la conferencia de Wannsee. 15 hombres entraron en una villa a orillas del lago Wannsee el 20 de enero de 1942. Eran altos líderes de las SS, burócratas y ministros. No estaban allí para debatir el Holocausto, sino para gestionarlo. No había ningún dilema moral. Reinhard Heydrich, alto, de mirada fría e implacable, presidía la mesa. Habló con autoridad tajante, no de frentes de guerra ni de asuntos militares, sino de la solución final a la cuestión judía. Para ese invierno, los nazis ya habían asesinado a cientos de miles de judíos a balazos en el este.
Eso dejó cicatrices psicológicas en los hombres que apretaban el gatillo. Heydrich buscaba la eficiencia. En Wannsee el genocidio se burocratizó. Heydrich, quien informalmente organizó la reunión, dijo: «Bajo la debida dirección, en el curso de la solución final, los judíos serán asignados a trabajos apropiados en el este. Pero aquellos no aptos para el trabajo, la gran mayoría, serían tratados de manera diferente, y todos sabían lo que eso significaba». La construcción de Belzec ya había comenzado en noviembre de 1941. En unos 90 minutos, entre vino y puros, dividieron a los judíos de Europa por país. Más de 11 millones en total debían ser deportados a campos de exterminio en la Polonia ocupada. La deportación significaba la muerte. Aunque estaban ganando la guerra en ese momento, los nazis querían ocultar lo que estaban haciendo a la población en general. Los centros de exterminio se camuflarían como campos de tránsito. Por ejemplo, más tarde en Treblinka, los horarios de los trenes coincidían con los del transporte civil. Se les dijo a las víctimas que estaban siendo reubicadas para evitar la resistencia y mantener la ilusión hasta el último momento. Y todos los presentes sabían lo que significaba el reasentamiento. Era gas. Personas como Eichmann, Müller, Stuckart y Freisler hablaron con frío legalismo. Eichmann tomó notas, consciente de que esta reunión era histórica, incluso cuando sus últimas actas serían mecanografiadas y desinfectadas. Aunque todos coincidían y compartían los mismos objetivos, hubo algunos debates sobre los matrimonios mixtos, los medio judíos y la posible resistencia de gobiernos extranjeros. Pero nadie cuestionó el horror moral. El ambiente era estrictamente profesional. Desde esa villa, a partir de ese momento, la maquinaria del asesinato en masa se aceleró. El Holocausto se convirtió no solo en una campaña de odio, sino en una de papel, firmas, gráficos y horarios. Más tarde, durante su juicio en Jerusalén en 1961, Eichmann recordó: «No nos quedamos ahí sentados dándonos la lata». Era un lenguaje de profesionales hablando de un tema que habían tratado durante años. Esta coordinación entre la Operación Reinhardt y la Reichsbahn, la red ferroviaria nacional alemana, a menudo no se considera tan importante, aunque lo fue. Cada tren de exterminio requería una programación cuidadosa para evitar retrasos en las líneas. Estas líneas se utilizaban para la logística militar y los ingenieros y funcionarios trabajaban para adaptar la infraestructura ferroviaria a las cuotas de asesinatos. No eran participantes pasivos. Su huella burocrática estaba en cada manifiesto de transporte, cada horario, cada locomotora desviada. El círculo interior, los hombres de Himmler y el nacimiento de la solución final. A finales de 1941, los ejércitos alemanes se adentraron en territorio soviético y todo les favorecía. Pero Himmler trabajó incansablemente en su proyecto, e incluso antes del protocolo de Wannsee, este empezó a tomar forma. En octubre, Himmler designó personalmente a Odilo Globoknik, jefe de las SS y la policía del distrito de Lublin en el gobierno general, para orquestar el exterminio industrial de los judíos en los territorios ocupados de Polonia. Nacido en Trieste y criado en la Austria postimperial, fue un nazi devoto mucho antes que el partido tomara el poder. Como muchos de sus colegas, Globoknik fracasó en el ámbito académico y empresarial, pero demostró lo que la ideología nazi más necesitaba: lealtad, brutalidad y fervor ideológico. Para 1939, su progreso dentro del partido se intensificó. En Lublin, lejos de Berlín, Globoknik supervisó las deportaciones masivas, la guetización y los primeros experimentos de asesinato organizado. Globoknik no fue elegido arbitrariamente. Demostró una eficiencia brutal y también logró superar los problemas burocráticos con facilidad, ideal para misiones secretas. Los dilemas morales nunca fueron un problema para él. A partir de ese momento, la política de guetización y deportación cambió al exterminio total. La solución final estaba en pleno apogeo. Globoknik, quien operaba desde su oficina en el castillo de Lublin, pronto creó un círculo de hombres de confianza para cumplir su misión. Muchos de ellos también participaron en el programa T4 Eutanasia, una operación que proporcionó a los nazis experiencia para una operación a mayor escala. El programa T4 se suspendió oficialmente debido a la respuesta pública en Alemania, por lo que aprendieron que debía llevarse a cabo en secreto.
Además, el programa T4 ayudó a establecer ese círculo de asesinos brutales que Globoknik necesitaba. Hombres como Christian Wirth, Franz Stangl e Irmfried Eberl eran candidatos ideales, convictos ideológicamente, sin remordimientos, asesinos experimentados en cámaras de gas. La única diferencia era que, en lugar de alemanes con enfermedades mentales y discapacidades, las víctimas serían judíos europeos, todos ellos. Durante la reunión con su círculo íntimo, Globoknik volvió a hablar del secretismo y la fría profesionalidad necesarios para llevar a cabo esta terrible tarea. Este es uno de los asuntos más secretos que existen, quizás el más secreto. Cualquiera que hable de ello es asesinado a tiros inmediatamente. 2 personas que hablaban mucho murieron ayer. Franz Stangl fue un oficial de policía que se unió al régimen nazi tras el Anschluss en 1938. También participó en el programa de eutanasia T4, donde supervisó la masacre. Era un administrador hábil, pero también acataba las órdenes sin vacilar. A pesar de su ambición, Stangl sabía que era la mejor manera de prosperar en la Alemania de Hitler. Curiosamente, sus dilemas morales comenzaron solo cuando fue dolorosamente consciente de que estaba perdiendo la guerra y de las consecuencias que sus acciones tendrían. Stangl no era un asesino nato, era un manager y un administrador de la muerte. Industrializó la muerte con fría profesionalidad y así se hizo amigo de Odilo Globoknik y Christian Wirth. Y Christian Wirth era algo especial, incluso a ojos de Stangl. Durante una de las entrevistas antes de su muerte, Stangl recordó, también defendiéndose: a decir verdad, uno se acostumbraba, eran carga. Creo que empezó el día que vi por primera vez el Totenlager, zona de exterminio, en Treblinka. Recuerdo a Wirth allí de pie, junto a las fosas llenas de cadáveres de color negro azulado. No tenía nada que ver con la humanidad. No podía tenerlo. Era una masa de carne podrida. Wirth dijo: ¿qué hacemos con esta basura? Creo que inconscientemente eso me hizo pensar en ellos como carga. Christian Wirth, también policía, antes de convertirse en criminal de guerra, era más de 10 años mayor que los demás miembros de su círculo íntimo. Era un detective que priorizaba la disciplina y la obediencia por encima de todo. Él creía en la ley, y a sus ojos la ley era Adolf Hitler. Además, veterano del programa T4, fue elegido porque siempre seguía los procedimientos. Si bien no siempre lo hacía todo de forma industrial, disfrutaba de la crueldad. Era el único dispuesto a matar cuando se le ordenaba y a ayudar a otros a mejorar en ello. Bajo la dirección de Globoknik, Wirth comenzó a organizar centros de entrenamiento para el personal de los futuros campos. Además, Wirth fue una de las figuras más importantes en el diseño de cámaras de gas en centros de exterminio. Con estas personas que formaban el círculo íntimo, Heydrich y Globoknik habían reunido el equipo listo para llevar a cabo la operación. La siguiente tarea fue encontrar ubicaciones adecuadas y personas dispuestas a trabajar en esos lugares. La preparación logística se realizó con la misma urgencia. Fundamentos del genocidio, el papel de Polonia en la Operación Reinhardt y el auge de los campos de exterminio. Polonia perdió su independencia ante la Alemania nazi durante el primer mes de la guerra y pronto se convirtió en la base de todos los grandiosos planes nazis para Europa. Primero, era necesario reubicar a los polacos para crear suficiente espacio vital para los alemanes. Pero una cuestión aún más urgente era la aniquilación de los judíos. Polonia estaba cerca de Alemania, en el corazón de la Europa ocupada por los nazis, conectada por ferrocarril a todos los lugares donde había una gran población judía en Europa. Una vez acordado esto, necesitaban la ubicación exacta de los campos. Belzec, Sobibor y Treblinka no fueron elegidos al azar. Cada ubicación se encontraba cerca de las vías férreas existentes, pero lejos de los grandes centros urbanos, lo que proporcionaba accesibilidad y discreción. Belzec fue el primer campo en entrar en funcionamiento. Ubicado convenientemente junto a la línea ferroviaria Lublin-Lviv, la construcción comenzó en noviembre de 1941 bajo la supervisión de Wirth. El aislamiento de la región se consideró ideal para su propósito. El campo pudo construirse, operarse y vaciarse sin llamar demasiado la atención de la población local ni de los grupos de la resistencia.
Además, la ubicación del campo demostró la eficiencia administrativa nazi y previó un futuro sombrío para los judíos que vivían en condiciones ya de por sí terribles en los guetos cercanos a la zona. Estos guetos fueron los primeros en ser eliminados, y en el caso de Belzec, su nueva población debía provenir de Lublin, Lviv y Varsovia. Así, al menos al principio, no hubo necesidad de largos transportes y se aseguró un flujo constante de víctimas. Y mientras estos lugares se preparaban para las futuras víctimas, al mismo tiempo, Globoknik también inició la construcción de otro tipo de edificios vinculados a la liquidación de los guetos. Estos enormes almacenes debían ser utilizados como estaciones de clasificación y centros de almacenamiento de bienes saqueados, otra prueba de que la futura Operación Reinhard fue tanto un ejercicio de robo como de genocidio. Con la mayoría de las ideas ya decididas, también era fundamental encontrar personal dispuesto a trabajar en estos campos. Dado que las ejecuciones masivas tenían un impacto psicológico significativo en los soldados alemanes que perpetraban estos asesinatos, era esencial reducir el personal necesario para mantener los campos de exterminio en funcionamiento y continuar con el genocidio. Además, estas personas debían estar dispuestas a trabajar allí, lo que también demuestra su carácter y su disposición a participar en estas ejecuciones. El reclutamiento de personal siguió esta lógica escalofriantemente sistemática. Globoknik autorizó la creación de una burocracia móvil de la muerte. Empleados, conductores, obreros de la construcción y guardias fueron reclutados de todo el Reich y la Europa ocupada. Hubo diferentes razones por las que estas personas decidieron unirse a la maquinaria de muerte nazi. Algunos eran ideólogos que creían firmemente en la causa, mientras que otros eran oportunistas que querían explotar la situación para su beneficio personal. Todos estaban obligados por el juramento de secreto y la promesa de recompensa. El secreto era fundamental y las SS incluso establecieron unidades de cobertura, como el SS Sonderkommando Belzec, para mantener la ilusión de que estos campos eran centros de tránsito o puntos de despliegue de mano de obra. Para los forasteros, estas instalaciones parecían auténticas, otra parte de la vasta maquinaria de ocupación y logística alemana para futuras conquistas. Y estas personas necesitaban entrenamiento. Allí, la eficiencia volvió a cobrar protagonismo. Trauniki era un tranquilo pueblo en el distrito de Lublin, en la Polonia ocupada, también cerca de las vías del tren. En 1941, bajo la dirección de Globoknik, se transformó en algo más. Una antigua fábrica de azúcar se reconvirtió en un campo de entrenamiento, no para soldados, sino para colaboradores, en su mayoría de Ucrania. Estos hombres, entrenados por las SS, se convirtieron en los guardias más brutales del campo, posteriormente conocidos como los hombres de Trauniki. Yegor Lovintsev, exprisionero de guerra soviético entrenado en Trauniki en 1941, recordaba los brutales métodos de entrenamiento. Nos instruían en las normas de vigilancia y escolta de prisioneros. Los alemanes nos inculcaron que no debíamos dar la más mínima tregua durante la vigilancia y escolta de prisioneros. No debíamos tener el más mínimo contacto con ellos, no debíamos darles agua ni comida, y ante la más mínima infracción debíamos dispararles sin previo aviso. Su trabajo consistía en vigilar los guetos, perseguir a los judíos y dirigir los campos de exterminio. Los guardias ucranianos eran en su mayoría voluntarios. Se convirtieron en los artífices de los fusilamientos masivos, conducían a las víctimas a las cámaras de gas y aplastaban las revueltas. Trauniki era una fábrica de asesinos lista para abastecer a las fábricas de muerte que vendrían después. Estos guardias mantenían el orden, impedían fugas e imponían las rutinas, pero también demostraban su naturaleza sádica. Uno de ellos fue Feodor Fedorenko, que sirvió durante un año en Treblinka. Como suboficial dirigió un grupo que se dedicaba a afeitar, desnudar, golpear y conducir a las víctimas a las cámaras de gas. Algunas fuentes afirman que amaba mucho su trabajo. Todo estaba listo para la aniquilación y los lugares debían estar preparados para correr y completar su siniestro propósito. Belzec, donde la muerte tomó forma. A principios de diciembre de 1941, con el inicio de la contraofensiva soviética en torno a Moscú,
Los líderes nazis comprendieron que una victoria rápida en el este ya no estaba garantizada. Por lo tanto, era aún más importante ampliar la operación de aniquilación. Para hombres como Globoknik y Wirth, este era un frente paralelo en la guerra, una guerra contra lo que consideraban el enemigo interno, incluso más importante que la que se libraba contra los enemigos externos. En ese contexto, los ingenieros y los equipos de construcción de las SS trabajaron en absoluto secreto para preparar la infraestructura para el exterminio masivo. A diferencia de Auschwitz, donde el trabajo forzado y el exterminio se fusionaron en un modelo híbrido, los campos de Reinhard eran fábricas de muerte en el sentido más puro. Los planes nazis, aunque secretos, no se ocultaban de forma habitual. Estaban ocultos a simple vista, construidos para mimetizarse con el paisaje rural polaco, ocultos por densos bosques y kilómetros de desolación. El primero de ellos, Belzec, se estableció cerca del distrito de Lublin y rápidamente se convirtió en un modelo para otros. El plano de los centros de exterminio era engañosamente simple y fue diseñado por Christian Wirth. Y todo empezó con Belzec. En el frío de principios de noviembre de 1941, en el pueblo de Belzec, comenzó la construcción. El pueblo estaba lo suficientemente remoto como para evitar cualquier sospecha, pero lo suficientemente cerca de las poblaciones judías de los distritos de Lublin y Galitzia como para una rápida deportación. El SS-Obersturmführer Richard Tomala, ingeniero civil y miembro del círculo íntimo de Odilo Globoknik, recibió la tarea de supervisar la construcción del campo. Los trabajos comenzaron con la limpieza de una zona boscosa que anteriormente había sido utilizada como campo de trabajos forzados. Las zanjas antitanque excavadas por los soviéticos durante su ocupación de la región aún existían y pronto serían reutilizadas como fosas comunes. Los alemanes lo utilizaron todo con una eficiencia casi dogmática. Al principio, se contrataron trabajadores polacos locales para sentar las bases y erigir las cercas, pero su presencia fue temporal. A medida que la infraestructura del campo tomaba forma, fueron reemplazados por trabajadores esclavos judíos traídos de los guetos cercanos bajo una fuerte vigilancia. En un terrible giro de fe, fueron llevados a la obra para preparar el lugar para su muerte. Uno de los sobrevivientes recordó más tarde: teníamos la ilusión de que estábamos construyendo un campo de trabajo, pero entonces vimos las tuberías, las cámaras, lo supimos. No había nada que hacer, la muerte ya era parte de los ladrillos. El campo estaba dividido en dos zonas principales, el área de recepción y el área de exterminio. Las víctimas llegaban al sector de recepción, descendiendo de trenes de carga hacia lo que parecía un campo de tránsito estándar. Allí les pedían que se desvistieran para asearse. Todas sus pertenencias eran confiscadas. Guardias ucranianos, cuya crueldad se haría famosa, supervisaban el brutal proceso. En otra parte, oculta tras altas vallas de madera, se encontraba la zona de exterminio. Allí, ocultas a la vista, se construyeron las primeras cámaras de gas. Se trataba de estructuras de madera aisladas con arena y revestidas con láminas de zinc. Estas cámaras bombeaban monóxido de carbono a las habitaciones. Cada cámara estaba dividida en 3 partes para albergar a más víctimas a la vez. Irónicamente, utilizaban motores de tanques soviéticos reconvertidos como generadores de gas. Estos eran robustos, portátiles y podían producir las concentraciones letales de monóxido de carbono necesarias para matar a un gran número de personas en cámaras selladas. Pero incluso estas primeras cámaras de gas no fueron suficientes para la escala de asesinatos imaginada por Globoknik. En la primavera de 1942, el edificio de madera fue demolido y fue reemplazado por una estructura mucho más grande de ladrillo y hormigón. Aquí había 6 cámaras de gas. La nueva instalación podía matar a miles de personas en un solo día. Se erigieron torres de vigilancia en las esquinas del campamento y cercas de alambre de púas cercaban el terreno. Todo el sitio estaba camuflado con árboles, terraplenes y señalización falsa. Los hombres de las SS alemanas, incluido el propio Christian Wirth, llegaron para supervisar las etapas finales. Según testimonios posteriores, supervisó cada detalle, incluso el tipo de ladrillo utilizado en las paredes de la cámara de gas. Aún así, hubo algunos contratiempos y la construcción del campo se vio frenada por el crudo invierno de 1941-1942.
Las ventiscas azotaron la región y las temperaturas alcanzaron los 25 grados Celsius. Aún así, el trabajo nunca se detuvo. Los trabajadores forzados murieron por exposición, agotamiento y abusos. Para marzo de 1942, Belzec estaba listo. Los primeros transportes de judíos llegaron desde el gueto de Lublin y las ciudades circundantes. La esperanza de vida promedio de un judío que llegaba se medía en horas. Al final, solo se sabe que sobrevivieron 2. En cuestión de meses, un tranquilo pueblo de Polonia se convirtió en el prototipo del genocidio industrial. Pero Belzec no fue el final, fue solo el principio, y las lecciones aprendidas allí se aplicarían a centros de exterminio aún más mortíferos como Sobibor y Treblinka. La industrialización de la muerte, el ascenso de Sobibor y Treblinka. Mientras el primer campo de exterminio de Belzec seguía cumpliendo su propósito, Reinhard Heydrich, Odilo Globoknik y los demás querían ganar su conflicto contra toda la nación judía lo antes posible, y el siguiente lugar en la lista para los asesinatos en masa era Sobibor. Sobibor, de igual manera, se construyó mediante trabajo forzado, y su ubicación se eligió por su proximidad a las principales vías ferroviarias. Es obvio que los alemanes no querían cambiar el sistema eficiente que funcionaba. El diseño de Sobibor llevó esta brutal eficiencia aún más lejos, con el uso de cercas eléctricas y una red ferroviaria altamente organizada que permitía la rápida descarga de las víctimas. A diferencia de Belzec, Sobibor utilizó una distribución más compleja, con múltiples cámaras de gas para albergar a grupos más grandes. Las vías del tren conducían directamente a la zona de recepción, donde se les decía a los judíos que serían reasentados. En cambio, en cuestión de horas, o a veces minutos, eran gaseados. Las cámaras de gas de Sobibor se construyeron bajo tierra, lo que creó una sensación de claustrofobia adicional para quienes entraban, ajenos a su destino. A los pocos meses de su apertura en 1942, el número de muertos en Sobibor había alcanzado las decenas de miles, una cifra asombrosa que reflejaba la eficiencia de los demás campos de exterminio. Un superviviente de Sobibor, Thomas Blatt, recordó posteriormente: «Pasamos junto a flores. Todavía las recuerdo. Estaban plantadas fuera del edificio con las cámaras de gas, como si la muerte necesitara decoración. Sobibor abrió en mayo y Treblinka le siguió en julio. Fue el más notorio de los 3, pues acabó con la vida de la mayor cantidad de personas, y Treblinka era sinónimo de muerte. El campo eventualmente superaría a Belzec y Sobibor en términos de número de víctimas, ya que sirvió como centro de la maquinaria de exterminio nazi. La ubicación de Treblinka cerca de el gueto de Varsovia garantizaba un flujo constante de víctimas. El proceso de exterminio del campo era terriblemente rápido, diseñado para procesar una cantidad inimaginable de seres humanos cada día. A diferencia de los demás campos, los líderes de Treblinka creían en la aniquilación total. Los cuerpos fueron incinerados en fosas enormes, un testimonio grotesco de la magnitud de la operación. Franz Stangl, quien se convirtió en el comandante del campo, admitió posteriormente durante el interrogatorio: «Tengo la conciencia tranquila. Solo fui el comandante del campo. Nunca maté a nadie. Solo era responsable del transporte y la organización. Mi trabajo era mantener todo en marcha». En Treblinka se utilizaban motores diésel para generar monóxido de carbono letal que llenaba las cámaras de gas. El oficial de las SS, Kurt Franz, se jactaba de que, una vez que llegaba un transporte, el campo podía procesar a miles de personas en menos de 2 horas. Aún así, querían mantener el secreto. Por ejemplo, el modesto apartadero del pueblo de Treblinka fue remodelado para dar cabida a trenes que transportaban a miles de deportados al día. Los nazis construyeron estaciones de tren falsas en Treblinka con horarios falsos y símbolos de la Cruz Roja. El objetivo era la rapidez, el silencio y la supresión total. Solo entre julio y septiembre de 1942, más de 265.000 judíos del gueto de Varsovia fueron enviados a Treblinka y asesinados. El sobreviviente Richard Glaser, quien formó parte de un pequeño grupo que logró escapar, recordó: «Nos dijeron que íbamos a Ucrania a trabajar, pero vi las cenizas en el aire, todos las vimos. El campamento se tragaba vidas cada día.
A medida que la infraestructura de estos dos campos tomaba forma, se hizo evidente que Sobibor y Treblinka marcarían una evolución aterradora. No eran campos en el sentido tradicional, no había barracones para sobrevivir ni planes a largo plazo para el trabajo. Cuando algunos desafortunados entraban en estos campos, se descubría fácilmente su único propósito. Estaban construidos para exterminar. Con el tiempo, a medida que aumentaba el número de víctimas, los campos se adaptaron, a menudo ampliando o rediseñando ciertos aspectos para garantizar un funcionamiento más fluido. En Sobibor, por ejemplo, las cámaras de gas se reconstruyeron después de que las estructuras iniciales resultaran insuficientes. De igual manera, Treblinka se modernizó constantemente para dar cabida al flujo cada vez mayor de víctimas. En ambos sitios, las SS trabajaron en estrecha colaboración con un pequeño grupo de guardias entrenados en Trauniki y prisioneros judíos, conocidos como Sonderkommandos, quienes fueron obligados a participar en el proceso de exterminio. Su destino estuvo sellado desde el principio. El sobreviviente Thomas Blatt, quien posteriormente escapó de Sobibor, escribió décadas después: «No viviste en Sobibor, llegaste y moriste. Quienes fuimos seleccionados para trabajar no nos salvamos, simplemente nos retrasaron». Estos campos fueron el resultado de la optimización logística. Los nazis agilizaron los procedimientos de gaseo y aprendieron de los fracasos en campos anteriores. La expansión a Sobibor y Treblinka marcó el punto álgido de la brutalidad de la Operación Reinhardt, una transformación calculada del asesinato en una industria. La maquinaria de la muerte dentro de las fábricas de asesinatos de Sobibor, Treblinka y Belzec. No entendíamos nada. Nos decían que nos desvistiéramos, que dejáramos la ropa en orden y les creímos. Vi a madres cubriendo los ojos de sus hijos. Nadie gritaba. Todos estábamos entumecidos. Ada Lichtman, sobreviviente de Sobibor, recuerda la llegada. ¿Fue una de las pocas elegidas para trabajos forzados? Limpiaba las pertenencias de los asesinados. El resto fue enviado directamente a las cámaras de gas. Lo que más aterroriza, incluso después de 8 décadas, es la precisión con la que los alemanes llevaron a cabo los asesinatos. Como testificó esta sobreviviente, al llegar a los campos de exterminio, los prisioneros eran sometidos a un proceso de selección rápido e implacable que sellaba su destino en cuestión de minutos. Cuando llegaban los trenes, abrían las puertas de par en par y obligaban a salir a masas aterrorizadas. Muchos estaban demasiado débiles para mantenerse en pie después del horrible viaje. Mujeres, niños, ancianos y personas visiblemente enfermas eran separados y enviados lejos. La mayoría nunca regresaría. El proceso de Treblinka fue igualmente brutal y engañoso. Samuel Willenberg, un sobreviviente del campo y uno de los pocos que logró escapar de Treblinka, recordó la llegada proceso. Nos obligaron a desnudarnos. Los alemanes nos dijeron que era para desinfectarnos. Mi padre se negaba a creer que fuera un campo de exterminio. Pero yo lo vi en los ojos de las SS. No tenían por qué mentir. Estábamos destinados a morir. El proceso de selección, aunque brutal, fue solo el primer paso de la maquinaria más grande del sistema. A pocas horas de su llegada, las víctimas fueron despojadas de todas sus posesiones, incluida ropa y zapatos, y conducidas a las llamadas duchas. Estas cámaras estaban equipadas para matar a cientos de personas a la vez. Una vez selladas las puertas, los guardias de las SS liberaban Zyklon B, un pesticida reutilizado para asesinatos en masa. El gas, al ser inhalado, causaba asfixia y en cuestión de minutos las víctimas morían. Un testimonio excepcional de Rudolf Roeder, uno de los 2 únicos supervivientes conocidos de Belzec, captura el terror de lo que siguió. Gritaban y golpeaban a la gente. Las cámaras estaban llenas de 1000 personas. Cuando se cerró la puerta, encendieron el motor. Me asignaron retirar los cuerpos. Vi lo que el gas hizo. Sus rostros, sus extremidades retorcidas. Nunca lo olvidaré. La magnitud de la matanza exigía una eficiencia espantosa. Los cuerpos eran extraídos de las cámaras, les extraían los dientes de oro, les cortaban el pelo y luego los llevaban a enormes fosas o hornos de cremación. En Treblinka, el volumen llegó a ser tan abrumador que se construyeron piras al aire libre. Las cenizas de decenas de miles de personas eran trituradas y esparcidas para ocultar toda evidencia.
Un aspecto de la organización interna de los campos era la división del trabajo entre las diferentes unidades de las SS, lo que contribuía a garantizar la continuidad del proceso de exterminio. Estas incluían las SS Totenkopfverbände, unidades de la calavera, que supervisaban las operaciones diarias de los campos, incluyendo la vigilancia de los prisioneros y la gestión logística de las matanzas. Las unidades especiales Einsatzgruppen eran responsables de las operaciones móviles de exterminio, mientras que las cámaras de gas, los crematorios y otros métodos de exterminio eran administrados por personal civil y de las SS dentro de los campos. La brutal jerarquía del sistema de campos nazi fue diseñada para deshumanizar tanto a los prisioneros como al personal que realizaba el trabajo, cultivando un ambiente donde el asesinato en masa se volvió institucionalizado, sistemático y preocupantemente eficiente. Franz Suchomel, oficial de las SS en Treblinka, confesó después una escalofriante posguerra: todo era tan normal, teníamos órdenes y las cumplíamos, había un plan para todo, cuántos matar, cuándo quemar los cuerpos, cómo limpiar las cámaras, era como una fábrica. Los campos de Treblinka, Belzec y Sobibor no se construyeron para el encarcelamiento, sino para la eliminación. A diferencia de Auschwitz, que tenía una función híbrida, estas instalaciones existían únicamente para el exterminio. No había grandes barracones ni un gran equipo de trabajo, solo había llegada, engaño, muerte y eliminación. Al igual que en los dos campos más grandes, en Belzec, las víctimas eran procesadas a través de una zona de admisión donde las obligaban a desvestirse antes de ser conducidas a las cámaras de gas. Estas cámaras estaban ocultas tras la fachada de una sala de duchas para mantener el orden. En realidad, las duchas estaban selladas herméticamente, y las víctimas morían asfixiadas a los pocos minutos de cerrarse las puertas. Los cadáveres eran entonces retirados por prisioneros judíos, a menudo obligados a la monstruosa tarea de deshacerse de ellos. Un miembro del Sonderkommando recordaba: «Nos obligaron a sacar los cuerpos a rastras. Los ojos de los muertos aún estaban abiertos, sus bocas retorcidas. No teníamos nombres, solo números. No teníamos fuerzas, solo miedo». Testimonio de Chaim Hirschman, el otro sobreviviente de Belzec, 1945. Después de los asesinatos, los cuerpos fueron arrojados a fosas comunes y luego exhumados y quemados en grandes piras al aire libre. Este esfuerzo, conocido como Sonderaktion 1005, tenía como objetivo eliminar toda evidencia física. Un trabajador ferroviario polaco, Franciszek Zombecki, que presenció el flujo constante de trenes a Treblinka, testificó más tarde: «El olor, el humo, nunca paraba. Sabíamos lo que estaba sucediendo, simplemente no podíamos hablar de ello». La operación estaba en pleno apogeo, pero en 1942 tuvo que cambiar de nombre y el motivo fue muy problemático para los alemanes. Venganza y retribución, el asesinato de Heydrich y el precio infernal de la resistencia. A pesar del inmenso secretismo, las noticias de los exterminios comenzaron a difundirse. Informes clandestinos llegaron a la resistencia polaca y se difundieron clandestinamente a Occidente. Sin embargo, pocos pudieron comprender la magnitud ni la verdad. Mientras tanto, la maquinaria de la muerte seguía en marcha. Aún así, un nombre se convirtió en el más asociado con la brutalidad y los asesinatos en masa nazis: Reinhard Heydrich. Esto provocó al gobierno checo en el exilio en Londres y decidió eliminar a la figura nazi más importante de Praga. Fue una acción cuidadosamente planificada, preparada durante meses y ejecutada con nervios de acero. A finales de 1941, la Dirección de Operaciones Especiales británica y el gobierno checoslovaco autorizaron el asesinato de El Carnicero de Praga. La operación antropoide debía ser completada por dos jóvenes paracaidistas checoslovacos entrenados en Gran Bretaña, Józef Gabčík y Jan Kubis. Saltaron en paracaídas sobre la Checoslovaquia ocupada en diciembre de 1941 y pasaron meses escondidos, planeando, recopilando información y esperando el momento oportuno. Como ya hemos dicho al principio, en la mañana del 27 de mayo de 1942, Heydrich, conocido por su arrogancia y su sensación de invencibilidad, viajaba en su Mercedes descapotable sin escolta, como hacía todos los días.
Gabčík aprovechó la oportunidad y levantó su arma, pero se atascó. Sin dudarlo, Kubiš lanzó una granada antitanque modificada. Explotó junto al coche, incrustando metralla en el cuerpo de Heydrich. Heydrich salió del coche, pistola en mano, intentando perseguir a sus atacantes antes de desplomarse. Al principio pareció recuperarse, pero a los pocos días la metralla le infectó. El 4 de junio de 1942, Reinhard Heydrich murió en un hospital de Praga. Uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi fue asesinado a plena luz del día, un golpe simbólico y estratégico para el régimen nazi. Tras el asesinato de Heydrich en junio de 1942 a manos de la resistencia checoslovaca, la operación que encarnaba su visión genocida recibió su nombre en su honor. Pronto comenzó la represalia. Adolf Hitler asistió personalmente al cortejo fúnebre, aunque en conversaciones privadas se mostró muy enfadado con Heydrich. Gestos heroicos como conducir un vehículo descubierto y sin blindaje o caminar por las calles sin vigilancia son una auténtica estupidez, que no sirve en absoluto a la patria. Que un hombre tan irreemplazable como Heydrich se exponga a un peligro innecesario es algo que solo puedo condenar como estúpido e idiota. Aún así, los líderes nazis exigieron una represalia inmediata y despiadada. Adolf Hitler, en un ataque de ira, ordenó lo que llamó una represalia fulminante, tan aterradora que nadie se atreverá a levantar un dedo contra el Reich. Heinrich Himmler supervisó personalmente la operación. En cuestión de días, cientos de personas fueron arrestadas. Los interrogatorios fueron brutales y rápidos. Los sospechosos, a menudo sin pruebas, fueron ejecutados o desaparecieron en campos de concentración. Durante estos interrogatorios se mencionaron 2 pueblos, lo que selló el destino de su población. El pequeño pueblo checo de Lidice se convirtió en el símbolo más infame de las represalias nazis tras la muerte de Heydrich. El 10 de junio de 1942, las SS asaltaron Lidice. Todos los varones del pueblo mayores de 15 años fueron ejecutados en el lugar, mientras que las mujeres y los niños también fueron enviados a campos de concentración o asesinados. Las casas de los aldeanos fueron incendiadas y el pueblo mismo fue destruido. Al final, 173 hombres y adolescentes fueron conducidos a la granja de la familia Horak y ejecutados por un pelotón de fusilamiento en grupos de 10. Una sobreviviente, Marie Supikova, quien era una niña en Lidice en ese momento, recordó: «Nos dijeron que iríamos a un lugar mejor, a una escuela alemana. Nunca volví a ver a mi madre. Más tarde me enteré de que murió en Ravensbrück. Yo era solo una niña. No entendía por qué sucedió». Tan solo 2 semanas después, el otro pueblo, Ležáky, corrió una suerte similar. Miembros de la resistencia habían escondido en el pueblo un transmisor de radio para comunicarse con Londres. Eso fue suficiente. El 24 de junio de 1942 llegó la Gestapo. Todos los adultos fueron ejecutados o deportados. Todos los niños fueron llevados, algunos para trabajos forzados, otros a la muerte. Ležáky fue borrado del mapa. Una de las pocas sobrevivientes de Ležáky, una niña de tan solo 7 años, testificó posteriormente: «Dijeron que nos reeducarían. Mi hermana nunca regresó. Recuerdo a los hombres uniformados, a sus perros y el miedo en el rostro de mi madre. Me sujetó la mano con mucha fuerza antes de que nos separaran». Las SS persiguieron a cualquiera que tuviera alguna conexión remota con la operación. Más de 5.000 checos fueron arrestados en la represión subsiguiente. Entre ellos se encontraba el padre Vladimir Petrek, de la Iglesia Ortodoxa de Praga, quien había ayudado a ocultar a los paracaidistas en la cripta de la Catedral de los Santos Cirilo y Metodio. Él y otros fueron torturados durante semanas. Un compañero sacerdote superviviente escribió más tarde: «Le rompieron los dedos, le aplastaron las costillas, pero no habló. Su silencio protegió a los demás. Sabía lo que significaba. Eligió la muerte». El enfrentamiento final se produjo en esa misma catedral. Tras semanas de búsqueda, la Gestapo descubrió el escondite de los asesinos. El 18 de junio de 1942, más de 750 soldados de las SS irrumpieron en la iglesia. Gabčík, Kubiš y sus camaradas los mantuvieron a raya durante horas en un feroz tiroteo. Al quedarse sin munición, prefirieron la muerte a la captura. Josef Kotula, un transeúnte checo,
Recordó lo que vio desde la calle. Salía humo de las ventanas de la cripta y se oían gritos en alemán. La iglesia se estremecía con cada explosión. No sabíamos quiénes estaban dentro, pero sabíamos que eran héroes. El artífice del holocausto ya no estaba, y los alemanes se esforzaron al máximo para dar caza a sus asesinos. Muchos inocentes perecieron durante la cacería, mientras que otros acabaron en los campos que Heydrich ayudó a encontrar. Él ya no estaba, pero la operación continuó, ahora con el nombre de Operación Reinhardt. Exterminio desatado, la fase final de la Operación Reinhardt. Aunque su cerebro ya no estaba, la Operación Reinhardt había alcanzado su máximo apogeo a mediados de 1942. Los meses entre el verano y el otoño de 1942 fueron los más etapas coordinadas y despiadadas de esta operación. En ciudades como Varsovia, Lublin y Radom, las comunidades judías fueron desgarradas. Los guetos fueron vaciados sistemáticamente y sus habitantes fueron enviados a campos de trabajo, campos de exterminio o sometidos a ejecuciones masivas. En Varsovia, donde cerca de 300.000 judíos fueron deportados a Treblinka en poco más de 2 meses. Los sobrevivientes de este infierno en la tierra recuerdan el caos como si fuera ayer. Chaim Goldstein, quien logró escapar durante la gran deportación, escribió más tarde: «Nos llevaron como animales a la Umschlagplatz. Madres con bebés en brazos, ancianos temblando, niños llorando. Vi a un hombre al que dispararon por agacharse para recoger el pañuelo de su madre. No hubo piedad, solo órdenes, gritos y muerte». Estas deportaciones fueron diseñadas intencionalmente para quebrantar el ánimo de los involucrados y deshumanizarlos de todas las maneras posibles. Los judíos fueron hacinados en trenes como ganado, hacinados en condiciones de hacinamiento que no permitían movimiento, aire ni escape. Algunos sobrevivientes recordaron más tarde que los trenes estaban tan abarrotados que la gente se asfixiaba durante largos periodos. Antes de llegar a sus destinos, la desesperanza dentro de esos vagones era casi palpable, pues la gente comprendía la magnitud de la pesadilla que padecían. Los trenes se convirtieron en el puente definitivo entre la vida y el exterminio. Apiñados y sin ventilación, los vagones de deportación se convirtieron rápidamente en ataúdes. Ruth Elias, deportada del gueto de Theresienstadt a Auschwitz, recordaba: «No había agua, ni luz, ni dónde sentarse. Estábamos apretados unos contra otros como sardinas. El hedor era insoportable. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que no era ningún buen lugar. La gente se desploma por falta de aire. Recuerdo que pensé: así se trata a los animales, no a las personas». Para los hombres de las SS y sus colaboradores, las deportaciones no eran consideradas delitos, sino tareas que debían completar. Nos metieron en los vagones. Gritábamos, los niños gritaban, pero ellos no se inmutaron. Para ellos, ya no éramos humanos. Éramos solo números, carga que debían enviar. Vi a un niño pisoteado y nadie se detuvo. Las puertas del tren se cerraron y supimos que era el fin. En Lublin, ciudad que antaño albergó una gran comunidad judía, las deportaciones se llevaron a cabo con precisión militar bajo la atenta mirada de Odilo Globochnik. Las víctimas fueron llevadas al infame campo de concentración de Majdanek, donde muchos fueron gaseados o fusilados al llegar. El mismo destino les esperaba a quienes fueron deportados a Treblinka, Sobibor y Belzec. Un superviviente, Leon Feldhendler, quien más tarde se convertiría en una figura clave del levantamiento de Sobibor, describió el ambiente. Las SS no nos miraban, solo gritaban y empujaban. En Majdanek no había disimulo, llegabas y veías el humo. Olías el quemado, si hacías preguntas te golpeaban. Pronto aprendimos que el silencio era la supervivencia. Este patrón se repitió en los centros de exterminio de Treblinka, Sobibor y Belzec. En Treblinka, la gran mayoría no vio nada más que la rampa de descarga y las cámaras de gas. Chill Rachman, quien escapó de Treblinka y posteriormente testificó, recordó: «Nos empujaron con las culatas de los fusiles. Había un cartel, baño y desinfección, pero no había agua, solo gas. Se oían los gritos. Se podía oler los cuerpos. Las cámaras estaban tan abarrotadas que la gente moría incluso antes de que se liberara el gas. Tuvimos que sacar los cadáveres a rastras y quemarlos». Incluso quienes sobrevivieron a los viajes de deportación no se libraron del sufrimiento. Terminaron en campamentos temporales o barracones de trabajo, a menudo muriendo de hambre, esperando la muerte.
Las cicatrices mentales eran más profundas que las físicas, y para los que cometían los asesinatos era solo un trabajo. Un guardia ucraniano de Sobibor, Iván Demjanjuk, sería posteriormente acusado en Israel de participar en estos asesinatos. Durante su juicio, el testimonio de un compañero guardia describió la normalización del horror. Hizo lo mismo que los demás. Todos lo hicimos. Al cabo de un tiempo dejabas de ver gente, solo veías filas de cuerpos. Curiosamente, el acusado como Demjanjuk logró ser liberado por el Tribunal Supremo israelí, ya que no había pruebas que confirmaran que realmente fuera Demjanjuk o Iván el Terrible. Y Iván el Terrible era otra cosa. Para otros era solo un trabajo, pero para él no. Por ejemplo, el sobreviviente Piñas Epstein contó que vio cómo Iván golpeaba a los prisioneros hasta la muerte con un tubo de plomo y operaba el motor diésel que bombeaba gas letal a las cámaras, como voluntario. Sin embargo, en algunos guetos, pequeños levantamientos y esfuerzos de resistencia retrasaron las deportaciones debido a que algunos intentaron defenderse. En el gueto de Varsovia, el levantamiento final de abril de 1943 fue uno de esos actos de resistencia, aunque terminó en tragedia, ya que los judíos que quedaban en el gueto libraron una batalla condenada al fracaso contra las fuerzas nazis. Para entonces, se había perfeccionado una maquinaria de asesinato a escala industrial. En ese momento, las SS ya no estaban experimentando, estaban ejecutando en todos los sentidos de la palabra. El sufrimiento humano que azotó Belzec, Sobibor y Treblinka durante esos meses no tiene parangón en la historia moderna. Y aunque pronto aparecieron grietas en el plan nazi, para millones de personas ya era demasiado tarde. Los testigos silenciosos, la destrucción de los campos de exterminio. A finales del otoño de 1943, la Operación Reinhard se acercaba a su fin. Con el exterminio de casi 2 millones de judíos en Belzec, Sobibor y Treblinka, y con el avance de las fuerzas soviéticas desde el este, el régimen nazi cambió su enfoque del asesinato en masa a la eliminación, igualmente calculada, de sus crímenes. Lo que siguió no fue el fin de la violencia, sino una operación igualmente metódica para destruir todo rastro físico de la maquinaria de exterminio. En 1943, ante la creciente resistencia y el temor a los avances soviéticos, se ordenó el desmantelamiento de los campos de Sobibor y Treblinka. Casi 250.000 personas fueron asesinadas en Sobibor y más de 700.000 en Treblinka, convirtiéndolo en el segundo campo de exterminio nazi más mortífero después de Auschwitz. Mientras los alemanes en retirada intentaban destruir las pruebas, los supervivientes se convirtieron en la prueba viviente de lo ocurrido. En un informe posterior a la guerra, Richard Glassar, fugitivo del campo y miembro de la resistencia, relató: «Todo estaba organizado para borrar el crimen. Nos dijeron que rastrilláramos las cenizas, moliéramos los huesos y los esparciéramos por el bosque. Querían borrar todo rastro. La orden vino de arriba. Heinrich Himmler, plenamente consciente del cambio de rumbo de la guerra, visitó Sobibor y posteriormente Treblinka en el verano y otoño de 1943. Su directiva fue clara: desmantelarlo todo, incinerar los cadáveres, arrasar los edificios y no dejar rastro de la masacre industrial que se había desatado. Fue un encubrimiento sistemático, camuflado en eufemismos como trato especial y limpieza final. Bajo la Acción 1005, una campaña ya en marcha en otros campos de exterminio, las SS comenzaron a exhumar decenas de miles de cuerpos en descomposición enterrados en fosas comunes y a incinerarlos sobre piras improvisadas construidas con traviesas de ferrocarril y empapadas en gasolina. El secretismo que rodeaba los campos también fue un elemento esencial de la operación. Mientras el genocidio continuaba, los nazis tomaron amplias medidas para ocultar la magnitud de los esfuerzos de exterminio. Las pruebas fueron destruidas sistemáticamente, se quemaron documentos, se ampliaron los crematorios y a menudo se asesinó a los supervivientes para impedirles testificar. Algunos prisioneros de Sobibor se dieron cuenta de que su única oportunidad era escapar. En el levantamiento de Sobibor de octubre de 1943, atravesaron las vallas bajo una lluvia de disparos. Uno de ellos, Thomas Blatt, quien posteriormente escribió sus memorias, recordó los últimos momentos antes de la revuelta. «Sabíamos que moriríamos de todas formas. Mejor morir con un arma que entre el gas. Corrimos, oí disparos.
No miré atrás. En Treblinka, las obras habían comenzado meses antes. Bajo el mando de los oficiales de las SS Kurt Franz y Christian Wirth, trabajadores judíos esclavos fueron obligados a exhumar e incinerar los cadáveres. Los incendios ardían día y noche. Un ferroviario polaco que pasaba cerca del campo más tarde recordó el espeso humo negro que permaneció en el cielo durante semanas y el hedor que impregnaba todo. Jankiel Wiernik, un sobreviviente de Treblinka que posteriormente escapó durante el levantamiento de agosto de 1943, escribió en sus memorias: «Un año en Treblinka, las piras eran tan altas como un hombre. Apilábamos los cadáveres uno tras otro, con leña entre ellos. Luego encendíamos el fuego. El olor era insoportable y las llamas alcanzaban el cielo. Trabajábamos así todos los días, rodeados de guardias y perros ladrando. Nos decían: cuando termines, morirás». Los nazis estaban profundamente preocupados por mantener la ilusión de una guerra limpia en el este, incluso mientras cometían genocidio. Cada cimiento de hormigón, cada cámara de gas, cada objeto personal robado a las víctimas debía desaparecer. En Belzec, casi todo el campo fue demolido. El terreno fue nivelado y las estructuras restantes fueron demolidas. El sitio fue cubierto con una fina capa de tierra y plantado con abetos y altramuces para camuflar el terreno. Un guardia ucraniano y varios lugareños fueron asignados para hacerse pasar por agricultores, cultivando el campo falso sobre fosas comunes, enmascarando el horror con la agricultura. Un agricultor polaco de la región, entrevistado décadas después durante las investigaciones de posguerra, recordaba haber pasado por el lugar. Allí estaba tranquilo, solo árboles y flores silvestres. Pero sabíamos que la tierra no estaba bien. Cuando llovía, a veces el suelo se movía y salían huesos a la superficie. El bosque intentaba ocultarlo, pero la verdad siempre estaba ahí. En Sobibor, los esfuerzos de demolición coincidieron con el levantamiento ya mencionado del 14 de octubre de 1943. Alrededor de 300 prisioneros lograron escapar, de los cuales alrededor de 50 sobrevivieron a la guerra. Esta revuelta aceleró el proceso de desmantelamiento. En cuestión de semanas, las cámaras de gas fueron destruidas, las alambradas de púas derribadas y los edificios desmantelados pieza por pieza. Los nazis incluso desviaron las vías férreas cercanas para borrar cualquier evidencia de un centro de transporte. Los investigadores soviéticos que llegaron meses después solo encontraron tierra removida y restos humanos poco profundos, claros signos de ocultación apresurada y poco más. La destrucción tampoco estuvo exenta de precisión burocrática. Prisioneros judíos, muchos de ellos sobrevivientes de deportaciones anteriores a Treblinka y Sobibor, fueron retenidos en los 3 sitios para estas tareas finales. En Belzec, los últimos 30 prisioneros fueron conducidos al bosque y fusilados. Los documentos relacionados con las matanzas también fueron destruidos en grandes cantidades. Manifiestos de trenes, listas de deportación, planos de construcción y todo lo que pudiera vincular la infraestructura de la Operación Reinhardt con su propósito fue eliminado sistemáticamente. Sin embargo, algunos registros sobrevivieron. El telegrama Hoffle, interceptado y descifrado por la inteligencia británica, documentó el número de judíos deportados a cada campo, lo que demostraba que las matanzas no solo fueron planificadas, sino también registradas. Estos fragmentos, junto con testimonios y pruebas forenses, servirían posteriormente de base para los juicios de posguerra y la reconstrucción histórica. El mando de las SS creía que sus esfuerzos tendrían éxito. La existencia del campo sería absorbida por el paisaje polaco y los millones de asesinados quedarían invisibles. Pero la tierra recordaba. En los años posteriores a la guerra, las investigaciones descubrieron fragmentos: huesos, balas, juguetes infantiles, joyas y dentaduras postizas. No eran reliquias, sino testigos, silenciosos e irrefutables. Para los pocos que lograron sobrevivir y escapar, los horrores que presenciaron fueron difíciles de comprender y comunicar al mundo. Los sobrevivientes, a menudo marcados física y mentalmente de por vida, serían posteriormente de los pocos que revelarían la magnitud de las atrocidades cometidas entre los muros de estos centros de exterminio. Sus voces son de las pocas que quedan. En palabras del sobreviviente Samuel Willenberg, último testigo vivo de Treblinka antes de su muerte en 2016,
Llevo el campo conmigo, lo veo cada noche, no podemos permitir que caiga en el olvido. La operación de exterminio sistemático de la Operación Reinhardt fue la fase más intensa del Holocausto, cobrándose más de 1.700.000 vidas en menos de 2 años. Cada paso del proceso, desde la rampa del tren hasta la cámara de gas, se construyó con precisión, ocultando la muerte tras la burocracia, el engaño y la rutina mecánica. Los campos operaban bajo un velo de secretismo, pero los testimonios de los sobrevivientes rompieron ese silencio, ofreciendo una visión del corazón despiadado de la maquinaria genocida nazi